Bien, continuamos con la explicación del electrocardiograma normal. En el anterior vídeo habíamos explicado más o menos la onda P y el segmento PR. Después del segmento PR vendría el complejo QRS, que corresponde, como habíamos dicho, a la despolarización de ambos ventrículos. Llamamos QRS pues, a la primera deflexión, la onda positiva y la S. Depende del voltaje relativo que haya, pues el complejo QRS no tiene por qué tener siempre una Q, una R y una S. Puede haber un complejo que sea RS, en el cual habría un voltaje positivo pequeño R y después una S profunda, un RS ambas grandes, etc, etc. Es decir, que hay muchísimas variedades. Por ejemplo, el RSR' sería un voltaje positivo pequeño, una S negativa y un R positivo posteriormente. Es decir, que hay diversas morfologías. El QRS es el clásico, pero hay diversas morfologías del segmento QRS. Todo esto viene fundamentalmente, evidentemente, de las diferencias, primero en las derivaciones y segundas del vector. El vector de despolarización ventricular, lógicamente, es la suma de muchos vectores. El primer vector que aparece cuando baja el segmento, la despolarización de la de His, aparece un vector que llamaríamos el 1, ¿vale? Que sería el número 1, que sería el vector de despolarización, si quisiéramos decirlo, del tabique. El segmento número 2 sería el derecho, 2 y 3, el 2 y el 3, que sería el ventrículo derecho, apex y ventrículo derecho, y posteriormente, como la masa ventricular más importante es la izquierda, aparecen los vectores 3 y 4. El vector cardíaco total, QRS, el sumatorio del QRS, que sería el concepto porque el sistema vectorial al final acaba siendo una suma de vectores, el segmento QRS sería este vector rojo que vemos en la diapositiva, y que sería la suma del todo el complejo. Pero como esto secuencialmente en el tiempo van habiendo diversos vectores, aparece el vector 1, que en una derivación, especialmente en las derivaciones, pongamos por ejemplo, el de 1, ¿no? El vector de 1 huiría y por lo tanto es negativa, mientras que los segmentos 2 y 3 serían ya positivos, puesto que se acercan en general, por ejemplo, en una derivación de 1, o incluso en las precordiales. En general el QRS sigue esta morfología. Nosotros cuando vemos la suma de muchos vectores, después lo que aparece, como esto es muy rápido, lo que aparece en las diversas derivaciones es la medición desde diversos tipos. Por ejemplo, el segmento QRS en global, en AVF, que sería hacia abajo, como en la dirección general del vector es inferior, sería positivo. El D2 también sería positivo, el D1 evidentemente sería positivo, en AVL, como el eje suele ser izquierdo, porque la suma de los vectores acaban siendo izquierdos, también sería positivo, mientras que en AVR habitualmente es negativo. Recordar que cuando se acerca es positivo y cuando se aleja es negativo. Aquí cuidado, porque esto sería una imagen más parecida, por ejemplo, a un corte de TAC, lo digo para que no nos liemos. Esto sería, aquí sería la derecha y aquí sería la izquierda, V1, V2, V3, V4, V5 y V6, y los diferentes vectores. En V1 primero se acerca, porque es hacia la derecha, tanto el de tabique como el del ventrículo derecho, que sería, se acerca, y después el gran vector de despolarización ventricular izquierda se aleja. En V2 este vector lo mide mejor, se acerca más, y por lo tanto aquí vemos más alto este vector, y el vector, que sería el vector 2, se aleja. En V3, que estaría aquí el medidor, aún mediríamos mejor el vector V1, y después vendría el vector V2. El V4 ya sería diferente, porque en el fondo mediríamos este vector rápido que se acerca, y V5 mediríamos únicamente este gran vector, y en V6 tendríamos el primer vector negativo. Aquí, ¿por qué pasa esta situación? Que aparece este vector que se intercala, porque el vector
1, 2 y 3 son secuenciales. El vector 1 es el primero que aparece, el vector 3 es el último que aparece y el vector 2. Cuando a veces se enmascaran, es decir, el vector 1, el 2 y el 3 ya no aparece porque se resta. Cuando aparece en V1, el vector 3 ya no se puede medir porque queda restado por el vector 2. QRS, bueno, es lo que hemos dicho. La duración habitual es entre 0,08 y 0,10 y no debe exceder en el niño los 0,8, pero sobre todo no debe exceder los 0,12. En las derivaciones precordiales podemos decir que hay un voltaje alto cuando la R es más alta de 30 milímetros o la S más profunda de 30, es lo mismo, porque es, en el fondo cuando decimos de R más alta o la S más profunda es depende si se acerca o se aleja. Y a veces se habla de que cuando la suma de R más alta y la S más profunda, ni en las diferentes derivaciones supera los 40 milímetros. Esto hablamos de voltaje alto. Hay gente que dice que esto es un signo indirecto de hipertrofia ventricular. En el fondo lo que estamos hablando es de voltaje alto. Después con otros signos podríamos hablar de hipertrofia ventricular, pero hay diversas causas. Por ejemplo, las hipertrofias ventriculares, tanto la hipertrofia ventricular por la propia hipertensión, la miocardiopatía hipertrófica, pero también pacientes que sean asténicos, vagotónicos, o, por ejemplo, el Ward Parkinson White, que es esto que hablamos aquí, VPW, que es un síndrome de preexcitación que al pasarse el nódulo auriculoventricular podemos tener un voltaje alto por una despolarización muy rápida. O a veces lo que habíamos hablado antes, la mala calibración del papel, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, que no son un error. Y las causas de mal voltaje, pues por ejemplo, el enfisema, el mixedema, el derrame pericárdico, estos son causas de bajo voltaje, no porque haya una mala despolarización, sino porque se interpone entre la medición, entre los electrodos y el corazón, se aparece algún material, por ejemplo en el enfisema, a veces se habla de que haya aireación precardíaca, es decir, que haya aire entre medias, o el paciente obeso, o el paciente con un derrame pericárdico pleural en el cual el líquido hace de un cierto efecto que la onda eléctrica, el vector eléctrico no se pueda medir tan correctamente. La duración del QRS, como hemos dicho, se dice que convencionalmente más de 0,12, es decir, 3 cuadraditos sería el máximo de la anchura del QRS y se mide desde el inicio del Q hasta el final de la S, evidentemente. Esto sería un repaso de lo que hemos dicho antes. Es lo mismo, la misma imagen de antes. Esto sería un segmento del P, PR, el QT. Y ahora vamos a hablar del segmento ST. Obviamente es desde el final de la onda S, o de la deflexión R cuando la S no exista, hasta el principio de la onda T, y este es el periodo de contracción sostenida de los ventrículos, en el fondo es la sístole ventricular. Habitualmente es isoeléctrico porque aquí ya no hay una conducción eléctrica, los miocitos están en periodo refractario, ya ha entrado el sodio y lo que está viendo es una contracción muscular por la salida de calcio, por la entrada de calcio al sarcolema. Y habitualmente debiera ser un fenómeno isoeléctrico. A veces puede haber variantes morfológicas, que es que esté de presión, es decir, que sea negativo, o que sea positivo, que es una elevación del ST, que a su vez puede tener diversas formas, cóncava, convexo o plano. Desplazamientos hasta 1 milímetro en ambas direcciones, tanto supradesnivel o infradesnivel, se pueden considerar normales, y se mide después de 0,08, dos cuadritos pequeños después del punto J, que el punto J es el punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST. Los infradesniveles, ¿vale?, con ascenso lento, rectos o descendentes, son anormales, y esto tiene una gran importancia, ¿vale? Se considera patológico cuando es superior a 1 milímetro, de 1, de 2 o de 3 y más de 2 milímetros en las precordiales. Esto cualquier infra o supradesnivelación. Una elevación del ST en precordiales o en cualquiera de las derivaciones con dolor torácico puede ser debido a un infarto de miocardio. No quiere decir que siempre lo sea, pero sí que es una de las grandes importancias de un electrocardiograma, es la elevación del ST, especialmente con dolor torácico. ¿Vale? ¿Por qué? ¿No? Porque el
paciente que tenga un infarto de miocardio o una isquemia aguda, el ST aumenta o disminuye. Hay dos. Siempre se solía decir que la elevación del ST estaba traduciendo infarto y que la disminución del ST traducía angina. Esto no es del todo correcto. La elevación del ST puede traducir una angina vasoespástica o de Prinzmetal o una pericarditis en muchas derivaciones, y la disminución del ST puede también a veces traducir una hipertrofia ventricular, no tiene por qué ser una angina de pecho. Pero habitualmente o clásicamente, como simplificación, se solía decir que una elevación del ST sugiere más isquemia, es decir, infarto, y una disminución del ST suele traducir hipoxia. El electrocardiograma, como decíamos antes, lo que mide es los campos eléctricos extracelulares. Y sin embargo, cuando el paciente tiene un infarto, una oclusión de una arteria, lo que pasa es que las células epicárdicas tienen una mayor alteración eléctrica, con un ambiente más electropositivo, y las del endocardio más que las del endocardio. Por lo tanto, ahí aparecen unos vectores que se dirigen de las reacciones más electronegativas a las más electropositivas, lo que crea un flujo de corriente de dirección del endocardio al epicardio, es decir, de abajo arriba, y como la superficie del tórax están los electrodos exploradores, aquí aparecen las deflexiones positivas del ST. Esta es la explicación más frecuente que se da. Realmente, si uno revisa la bibliografía, no hay una explicación tan certera de por qué pasa este fenómeno. La onda T. La onda T indica la repolarización ventricular, normalmente es positiva en D1, D2 y de V3 a V6, aunque a veces, según la rotación del corazón, evidentemente puede ser negativa. La forma normal es un ascenso lento con una caída rápida, aunque hay ondas T simétricas que no implican patología. ¿Vale? La onda T representa la repolarización de los ventrículos, como hemos dicho, y realmente es una onda difícil de entender. Las primeras células en estimularse y despolarizarse son las que están en el endocardio, y que después debieran ser las primeras en repolarizarse, pero que en cierto modo no es del todo verdad, puesto que evidentemente la tensión de pared y la falta de oxígeno, puesto por esta misma tensión, hace que realmente la repolarización sea inversa, vaya más del epicardio al endocardio, es decir, la despolarización va del endocardio al epicardio, mientras que la repolarización es inversa. La repolarización es inversa, pero como el vector dipolo es contrario, es decir, la repolarización eléctricamente es lo contrario, nos da una onda positiva igual que el QRS en condiciones normales, puesto que negativo por negativo se convierte en positivo. Esto sería el resumen de por qué la onda T es positiva. La altura de la onda T no suele exceder los 6 milímetros en el plano frontal y 10 milímetros en los precordiales, ¿vale? A veces puede ser más alta, pero muchas veces puede ser por alteraciones iónicas, especialmente a acordarse de la hiperpotasemia. Y la onda T negativa es un signo de relativa alarma, ya que puede observarse en la cardiopatía isquémica aguda, porque en el fondo lo que está traduciendo es que no hay una buena repolarización ventricular, ¿no? El intervalo QT, que sería lógicamente desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, es un índice que nos está hablando del proceso de repolarización del corazón. Incluye el proceso QRS, la activación ventricular, hasta que se repolariza. Es un intervalo que fundamentalmente sirve para medir afectaciones arritmogénicas. En el fondo, si se piensa, todo el intervalo QT, que es la despolarización y hasta que está repolarizado, no deja de ser el periodo refractario, y por tanto el alargamiento del QT o el acortamiento del QT nos está diciendo cuánto tiempo puede tardar el ventrículo en volverse a contraer. Esto es importante sobre todo para el uso de fármacos en pacientes con alteraciones iónicas o como riesgo de la aparición de arritmias.